Bienvenidos a su espacio Conversamos. Hoy vamos a tener una plática muy amena con una persona cuyo cargo precisamente tiene que ver con comunicar correctamente. Es nuestro ministro de Comunicación, el señor Jorge Rodríguez Vives, a quien le damos la bienvenida a Conversamos. Muchísimas gracias, Eric, por la invitación y a toda la audiencia de Conversemos. Bueno, estoy seguro que mucha gente quisiera conocer un poco sobre don Jorge. Yo puedo contarles que don Jorge ha pasado por muchos cargos dentro del gobierno. Estuvo en el Ministerio de Hacienda, ha sido asesor no solo en Casa Presidencial, sino también asesor en la Asamblea Legislativa. Pero yo veo a una persona muy joven al mando de un cargo que es muy importante dentro de la gerencia presidencial. Don Jorge, cuénteme un poco acerca de todo ese paso suyo por la política costarricense. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, di mis pasos en la función pública muy joven. Empecé en la Asamblea, bueno, empecé en Dinadeco, ese fue mi primer trabajo. Después estuve en la Asamblea Legislativa, después estuve en la Presidencia, en la Administración Arias, en la segunda. Después estuve en el Ministerio de Economía como director de Cooperación Internacional. Después me dediqué un tiempo a la consultoría por 2 años. Posterior a eso me fui a Naciones Unidas a trabajar con el proceso de integración de personas refugiadas al país, con el ACNUR. Después el viceministro de la Presidencia, don Carlos Alvarado, don Juan Alfaro, me invitó a ser parte de su equipo en la parte de diálogo social. Entonces volví a la Presidencia una segunda vez. Luego estuve en Hacienda, ahí fue justamente donde conocí al señor presidente. Terminé siendo su viceministro de Ingresos. Posterior a eso estuve brevemente en el INAH, en el Ministerio de Justicia, y después volví a Naciones Unidas, en la OIT, a coordinar un proyecto sobre conducta empresarial responsable para México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y bueno, en mayo del 2022 el presidente pues me pide que me incorpore a su equipo y aquí estamos. Bueno, como bien lo decía yo, alta gerencia e innumerable experiencia en el ámbito político, no solo nacional sino también internacional, pero una carrera muy enfocada hacia la diplomacia. Y recientemente usted estaba como jefe de despacho del señor presidente y ahora ministro de Comunicación. Dígame una cosa, ¿cómo se siente mejor? ¿Como jefe de despacho o como ministro de Comunicación? Bueno, es un paso diferente. Ambas tienen cosas cómodas y cosas incómodas en la gestión del proceso, pero siempre con una vocación de servicio enorme y la satisfacción de poder retribuirle algo al país en tanto lo que me ha dado. Cuando usted asume el cargo de ministro de Comunicación, dice 2 palabras claves. Una, transparencia, y la otra, eficiencia. Entiendo perfectamente el tema de transparencia, que es muy necesaria en los medios de comunicación nuestros. Pero, ¿a qué se refiere usted cuando habla de eficiencia en ese Ministerio de Comunicación? Bueno, nuestra tarea es hacerle llegar la información a la ciudadanía de una forma clara, directa y eficiente. Eficiente en la lógica de que no podemos dilatar muchísimo las respuestas. A veces los medios nos pueden preguntar y nos preguntan cosas que no se pueden construir en segundos, pero sí uno de los temas que nos habíamos encontrado justamente era la necesidad de ser un poco más efectivos en la capacidad de respuesta. Y bueno, hemos conformado un equipo de trabajo que está abocado a poder trabajar de una forma más ágil, de una forma más concreta, de una forma de coordinación permanente con las distintas instancias de gobierno, con los ministerios, con las presidencias ejecutivas, para que podamos llevarle la mejor información posible a la ciudadanía por los distintos canales que tiene hoy el ministerio. Bueno, ya ha pasado 1 año y 3 semanas desde que este gobierno asumió el poder. Dígame una cosa, ¿cuál es el balance con el que usted asume ahora este puesto en la relación que tiene el presidente de la República, en este caso, con los medios de comunicación? ¿Cómo ve usted? Hay ciertas situaciones que de pronto son adversas.
Alguien podría decir que son adversas. Yo creo que es un despertar, una nueva época donde estábamos tal vez muy acostumbrados a procesos de comunicación muy formales, muy estructurados, donde el guión era totalmente aprendido, y tenemos un presidente que es una persona que escucha, pero que también es muy directo. Entonces, esto nos ha abierto una nueva dinámica en la comunicación, una forma muy clara de comunicarse. El presidente, a pesar de haber pasado tanto tiempo fuera, es como cualquiera de nosotros, dicharachero, siempre con ese sentido del humor de poder decir algo que dé contexto a lo que está tratando de comunicar, y siempre basados en una libertad de expresión y una libertad de prensa que se ejerce de las dos vías, que también esa es otra cosa que no estábamos tan acostumbrados a ver. Esto nos permite, pues, tener una interacción mayor con la prensa. Anteriores gobiernos pocas conferencias de prensa daban. Nosotros estamos rindiendo semanalmente cuentas a la ciudadanía y a los medios de comunicación de forma directa, ni siquiera por medio de un vocero, sino que es el presidente quien lo está haciendo directamente, y esto pues abre nuevas dinámicas a las cuales yo creo la ciudadanía ha respondido de forma afirmativa y satisfecha con el proceso que estamos llevando. Don Jorge, voy a devolverme un poquito. ¿Qué cree usted que fue lo que hizo que el señor presidente se lo trajera a usted? O sea, ustedes se conocieron en Hacienda, empezaron a trabajar juntos en Hacienda. ¿Cuáles fueron esos valores o esas condiciones que probablemente le permitieron al presidente decir, no, Jorge, te necesito en presidencia? Bueno, el presidente y yo tenemos una relación de mucha confianza. Nos decimos las cosas abiertamente y francamente en el momento en el que las estamos dialogando. No soy una persona que esté habituada a decir sí a todo. Hemos tenido que confrontarnos en algún momento, y yo creo que eso es lo que cualquier presidente necesita, que le puedan decir la realidad de las cosas con la sinceridad que se puedan tomar, y sobre todo respetar la decisión del presidente, que es quien tiene el mandato de gobernar, pero uno tratar de abrirle las opciones de lo que uno ve y que él escoja cuál es la opción que podría indicar una mejor forma de responder a las necesidades de la ciudadanía. Y creo que el presidente de la República y yo tenemos la confianza suficiente para poder trabajar de esa forma. Jorge, estoy tratando de armar el puzzle, estoy tratando de armar ese rompecabezas. Como una persona con su perfil en el ámbito diplomático, en el ámbito de la alta gerencia, de pronto se echa ese churuco de ser ministro de Comunicación? Bueno, esa es todavía una pregunta que está en construcción la respuesta. Pero creo que la cercanía con el presidente, la forma en la que yo creo puedo trabajar, que es generando acuerdos. De hecho, el ministerio es un ministerio de comunicación y enlace, donde podamos enlazar piezas de cosas que tal vez no estaban sucediendo y poderlas hacer encajar y que convengan. Estoy muy acostumbrado a una forma de trabajo gerencial como la que tiene el presidente, justamente donde la rendición de cuentas es importante, las métricas, los objetivos, cómo podemos hacer la entrega de esos productos. Y me siento muy cómodo trabajando con él en la lógica de que también nos facilita o nos exige el que demos lo mejor de nosotros, porque él es alguien que está acostumbrado a ese estándar. Al regresar de la pausa, quiero que hablemos un poquito de estrategia en comunicación. Perfecto. Estás viendo Conversamos, hoy con el ministro de Comunicación, el señor Jorge Rodríguez. Ya volvemos. Estás viendo Conversamos, y hoy estamos teniendo una amena plática con el ministro de Comunicación, el señor Jorge Rodríguez, con quien hemos venido hablando acerca de cómo maneja la relación con el presidente y cómo comunicar todo lo que el presidente y sus ministros desean comunicar.
Pero quisiera que hablemos un poco de estrategia, porque usted ha estado cerca del presidente, aun cuando no ha sido ministro de Comunicación, ha estado en su propio despacho. Ha sido un año en el que el presidente ha tenido el favor de la opinión pública. Un año en que los números en las encuestas han dicho que el presidente pues tiene una muy buena posición. Por ahí sale una que otra encuesta, por ejemplo, de la Universidad Latina, donde dice que ha bajado un poco en el tema de la opinión en redes sociales. Ha sido, casi podría decir yo, un hito histórico el que un presidente dure tanto tiempo teniendo una muy buena opinión pública, porque cíclicamente tiende a bajar. ¿Cuál es la estrategia para sostener al presidente con esa muy buena imagen? Yo creo que lo primero es que tanto el presidente como el equipo de gobierno está tratando de hacer lo mejor por Costa Rica. Por eso nuestra visión es que la próxima generación crezca en un país mejor. Ese que crezca en un país mejor tiene que ver con cómo estamos haciendo frente a las preocupaciones básicas de la gente en seguridad, en educación, en transparencia, y que ciertamente por distintos factores tal vez no estábamos siendo efectivos como Estado. El foco de la administración Chávez Robles tiene que ver justamente con poder hacer medible lo que antes tal vez era algo muy discursivo y poder informar a la ciudadanía de forma directa con los distintos canales que está desarrollando en este caso el ministerio, con una conversación franca y siempre de rendición de cuentas todos los miércoles después de Consejo de Gobierno, y sobre todo que el norte es poder devolverle a la ciudadanía esa ilusión de que el gobierno sí puede resolver las cosas. Muchos de los problemas que hemos enfrentado durante las últimas décadas han tenido que ver con temas de gestión. Recuerdo, por ejemplo, el caso del ICE. Hace 3 años el ICE estaba en una situación financiera complicada y nos decían no se puede hacer nada si no se aumentan las tarifas, si no se hace esto, si no se hace lo otro. Y sin hacer ninguna de las anteriores, don Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, y una junta directiva valiente han tomado decisiones que hoy le permiten tener un superávit financiero que no veíamos en los últimos años. Lo mismo nos ha pasado con Recope, una institución que también la ciudadanía veía como oscura, como que estaba en contra de la ciudadanía por el tema de combustibles, y que a punta de una lucha frontal a que sí se puede ser eficiente en la administración, pues ha visto una reducción en los costos de los mismos, además de la coyuntura internacional, obviamente. Entonces creo que la estrategia en el tema de gestión tiene que ver mucho con estas métricas, con el cómo vamos avanzando en la ejecución de los planes. Particularmente el presidente de la República le lleva el pulso a 96 temas que son prioritarios para él y sobre los cuales le pide a los ministros y a los presidentes ejecutivos recurrentemente cuál es el estado de avance, qué está pasando, dónde le está doliendo, qué puedo hacer desde la presidencia para ayudarle. Y hemos visto efectos en todas las materias, incluido la reducción de los trámites para poder abrir un negocio, en lo que el MEIC junto a la ministra de la Presidencia lograron pues un aporte importantísimo, volándose 136 cuellos de botella que el sector privado llevaba años diciendo esto es ilógico, y finalmente un tema de decisión, de gestión, permite concretarlo. Ciertamente no todos los cambios son fáciles, algunos van a llevar más tiempo del que tal vez hubiéramos querido, pero estamos viendo un modelo de gestión que cambia la forma en la que habíamos entrado en cierto letargo, Erika, hay que reconocerlo, y que vuelve a poner a los jerarcas a ser responsables de las instituciones que gerencian. No dudo que su vasta experiencia en la diplomacia y su paso por organizaciones internacionales de pronto le dé también al presidente una luz en cómo comunicar hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo hacia afuera de nuestro país? Bueno, hay una agenda muy dinámica
que parte de enfocarse en temas tan concretos como lo puede ser el océano, que siempre, o sea, llevamos años hablando y creando institucionalidad para proteger el océano, pero las acciones concretas no llegaban. Bueno, producto del liderazgo de Costa Rica es que vamos a ser host de la cumbre junto al gobierno de Francia, de la cumbre del océano, el año entrante justamente. Estamos teniendo una apertura diplomática con algunos países que nos permite volver a estar en la escena internacional. En tiempo récord logramos un acuerdo comercial con Ecuador, que teníamos 8 o 10 años de no negociar un TLC. Y ya hoy es una realidad, está en la corriente legislativa. Estamos negociando con Israel, estamos negociando con los Emiratos Árabes. Entonces, en el Concierto de las Naciones, Costa Rica siempre ha tenido una voz potente, una voz donde su trayectoria ha hablado por sí misma, pero necesitaba volver a ajustar cositas para volver a estar en esa escena. Y hoy podemos decir que esta nueva etapa de gobierno nos ha permitido refrescar esto, nos ha permitido reforzar lazos en temas tan importantes como es el valor democrático con Ecuador, República Dominicana, Panamá, y donde nos convertimos en una voz conjunta en una región que tiene turbulencias importantes y que entonces los otros estados del mundo dicen, bueno, Costa Rica tiene una posición donde puede ser la luz dentro de un panorama tal vez un poco más turbio. Entonces, la agenda internacional de gobierno está ligada a también cosas concretas que le permitan a la gente vivir mejor. El ejemplo del TLC, el ejemplo de lo que estamos haciendo en temas ambientales. Esto nos permite transferir nuestro mensaje interno a lo externo y también que la gente sienta que esa acción internacional tiene un impacto en sus vidas. Jorge, vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de sus dolores de cabeza. Ok. ¿Le parece? Estás viendo Conversamos. Ya volvemos. Estás viendo Conversamos y hoy tenemos una plática amena con el ministro de Comunicación, el señor Jorge Rodríguez Vives. Así es. Don Jorge, vamos a ver, el presidente ha tenido varias confrontaciones este año con algunos medios de comunicación. ¿Cómo solucionamos esas situaciones? Que algunos medios de comunicación han externado cosas que incluso no son ciertas. Y que lamentablemente uno de los medios de comunicación, por una situación particular, tuvo que cerrar. Y que hoy en día también los medios de comunicación están cambiando sus plataformas. La gente está migrando hacia lo digital. ¿Cómo manejar todas estas situaciones y estas relaciones con los medios de comunicación? Bueno, lo que usted indica, Eric, es algo fundamental. Muchos modelos de negocio de los medios de comunicación no han variado. Y esto ha implicado el cierre de algunos medios recientemente, lo cual lamentamos profundamente porque creemos que la libertad de prensa y la diversidad de opinión es importante para el país, pero ciertamente el modelo cambió. La estrategia digital es una estrategia que tiene que estar mucho más presente, donde todos nos damos cuenta de lo que está pasando, cuáles son las agendas, cuáles son las líneas editoriales, y la gente tiene mayores opciones para escoger qué es lo que está consumiendo de información. Ciertamente alguna gente quiere que sigamos hablando de que hay una confrontación con los medios. No hay tal confrontación. Nosotros hemos mantenido una línea de respeto a las líneas editoriales de cada uno de los medios. Aquí no se ha cerrado ningún medio, no se le ha puesto algún tipo de impuesto especial, ni se ha dado un trato diferenciado a ningún medio. Lo importante acá es entender que la libertad de prensa, la libertad de expresión es un derecho que, como la Sala lo ha dicho, la Sala Constitucional, es en dos vías. Y en el momento en el que alguna de las partes de este sistema lo rompa, pues las consecuencias son para el sistema, ¿verdad? Muchas veces nos hemos enfrentado a líneas editoriales que tratan de provocar. Mientras haya un respeto mutuo,
nosotros no tenemos ningún tema de por medio. Cuando se digan cosas falsas, nosotros tenemos derecho de pedir la rectificación. El SINART es un ejemplo de eso. No han querido publicar los derechos de respuesta de información que se ha dado errónea y alguna gente diría que hasta con mala intención, y hemos tenido que recurrir a la Sala Constitucional para defender el derecho de que se rectifique, ¿verdad? Hay un tema interesante porque, bueno, el sector gobierno maneja importantes presupuestos, los ministerios, los bancos, las instituciones como el ICE, el AIA, presupuestos de publicidad, de comunicación. ¿Han hecho ustedes un llamado a los presidentes ejecutivos, a los responsables de estas instituciones a no pautar en algún medio en particular? No, lo más importante de esto es que la gente de verdad tiene un ideario de que existe una buchaca de plata que el gobierno reparte a diestra y siniestra según su conveniencia. Posiblemente hace 40 años eso era así. La Asamblea Legislativa es quien aprueba el presupuesto del gobierno central y las partidas de publicidad, publicaciones, que siempre son esas dos líneas en las que se incluyen algunos fondos, siempre se van o a cero o a muy poco. Y cuando digo muy poco es que nos da solo para pagar lo que hay que hacer en imprenta nacional con la Gaceta. Nunca se me va a olvidar un ejemplo reciente donde teníamos una reforma importante de ley que era de no me acuerdo cuántas páginas y ninguna de las instituciones tenía el presupuesto para poder pagarlo. Entonces hubo que hacer banca literalmente entre todos, modificación presupuestaria para poder pagar la publicación. Entonces aquella idea de que el Estado o el gobierno reparte pauta a diestra y siniestra, eso es falso. Los pocos recursos que sí quedan deben ser administrados de una forma lógica, ¿verdad? No podemos seguir preservando monopolios de información porque no todo el mundo ve o lee lo mismo. Entonces hay que abrir ese espacio. Ahora que usted menciona esto de los monopolios de información, ¿existen criterios, por ejemplo, para poder apoyar a los medios pequeños, a los medios rurales, a los medios independientes? Sí. ¿Existe, digamos, un criterio, no quisiera decir de orden político, sino más bien de orden democrático? Nuestro proyecto es democratizar la pauta, escasa pauta que tenemos. ¿Por qué? Porque hay medios alternativos, regionales, como ustedes lo quieren llamar, que tienen un alcance de 200,000 views de un video que ellos mismos producen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese video que produce alguien, tal vez con su teléfono o de una forma muy artesanal, contra una página en un diario de circulación nacional? Que no tenemos métrica de si lo vieron, no fue visto, fue ineficiente. Eso no lo sabemos. Lo que sí podemos constatar con data es el alcance de las publicaciones. Entonces, el proyecto de democratización de la pauta es simplemente use nuevos parámetros para medir efectividad, porque tenemos tan pocos recursos que hay que usarlos de una manera eficiente. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en Conversamos. Yo a la orden, Eric. Hay algo que quiero decirle a los costarricenses. En días recientes se ha dicho que el SINART es el canal de televisión del gobierno de Chávez. No, el Canal 13 es un canal totalmente independiente. Como bien usted lo dice, tenemos libertad de opinión, no hemos recibido directrices de qué debemos y no debemos decir. Ni las van a recibir. Y tenemos una agencia de publicidad que pues está administrando algunos fondos por concurso, como debe ser, para el Estado costarricense. Más sin embargo, le doy siempre la bienvenida al Canal 13 y sepa que puede contar con nuestros medios para poder comunicar sanamente lo que la ciudadanía costarricense merece escuchar. Don Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Eric. Es un gusto estar aquí en Conversamos. Creo que SINART tiene una plataforma fundamental para el país, no para el gobierno, para el país, en lo que puede dar de contenido, por la calidad de los contenidos que puede llegar a dar, y que es una experiencia de la que el país apostó desde hace 50 años o más, a la cual nosotros no vamos a claudicar. Siempre bienvenido
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de nuestro país. Gracias a ustedes por habernos acompañado en Conversamos. Soy Eric Jarquín y ahora los dejo con la excelente programación de Canal 13.